En este país no se mide el costo de nada, no se mide las consecuencias de nada. Y todo se hace por un voto, todo por un voto. De aquí que a las elecciones de octubre no falta nada ya, ¿no? Sin embargo, parece un siglo, porque hay que atravesar todo este tiempo. Y conforme los resultados electorales, otro siglo hasta la asunción de los nuevos legisladores nacionales el 10 de diciembre. En tanto, Milei debe gobernar para lograr su compromiso con la sociedad. Hasta aquí, la lucha electoral convulsiona la economía y convulsiona también el Congreso. La pulseada de Milei y los banqueros generó un estrés monetario que va a enfriar la economía. Algo de esto ya estamos viendo. Esto es todo lo que sucedió la semana pasada. Hoy subieron las tasas y el dólar oficial subió el 2,66%, alcanzó los 1.370 pesos, bajaron las acciones en Estados Unidos, pero también en la Argentina. La oposición política, yo creo que quiso romper el equilibrio fiscal desde el propio Congreso, pero no tuvo demasiado éxito, pese a lo que algunos medios festejan o celebran alborozados. Y les cuento por qué. Porque las elecciones se acercan y la mayor parte de la dirigencia admite en reserva que el gobierno superará la prueba. Y por eso se multiplican los desafíos de una oposición multiforme que durante la semana pasada asumió, yo diría que dos caras en apariencia que son contradictorias, ¿no? Una de la de la banca, la otra la del mercado financiero, que está unida, y una más, la de los políticos atrincherados en el Congreso Nacional. Y en ambos casos, el gobierno respondió a las ofensivas, fortaleciendo de alguna manera la gobernabilidad, aunque no pudo evitar los costos. Miren, frente a los banqueros consiguió el lunes pasado un importante triunfo al lograr la renovación de deuda en pesos y colocó además papeles por casi 4 billones en una licitación fuera de agenda, porque la semana anterior las entidades no habían querido rolearle todas sus acreencias. Su intención era quedarse con pesos para convertirlos en dólares, lo que habría disparado sin ninguna duda la cotización. Pero el equipo económico, ¿qué hizo? Subió los encajes, con lo que de alguna manera secó la plaza. La nueva deuda va a vencer después de las elecciones. En una instancia, el horizonte político seguramente va a ser distinto, dependiendo de los resultados, obviamente, ¿no? En esa instancia, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, festejó en público la jugada de la semana pasada. Dijo: esta licitación contribuye a completar el objetivo de absorción monetaria. Consecuencia: ningún peso fue a la calle. Se materializó un plan antiplatita, exactamente lo contrario de lo que suelen hacer los políticos populistas en vísperas electorales para asegurarse que el consumo vuele, con las consecuencias que ya experimentamos, ¿no? Otra rareza de la administración libertaria esta. No todo, sin embargo, fue positivo para el presidente en este terreno.
La medida tiene un costo prácticamente asegurado. Tasas altas, lo que representa un enfriamiento de la actividad económica. Pero el componente recesivo va a contribuir a achatar la curva inflacionaria y ahí va a ratificar la política fundamental del presidente, que es terminar con la suba de precios y contener la inflación. Pero la baja de la inflación no solo depende del torniquete monetario. Hay otras cuestiones. Exige equilibrio fiscal, por lo que la oposición parlamentaria puso en marcha una serie de iniciativas para destruirlo. Esta no es la forma de hacer política en ningún lugar del mundo, excepto en Argentina. Iniciativas de distinta magnitud, pero con un elemento en común: el aumento del gasto público para hacer imposible el superávit, que es la bandera de este gobierno. Lo sucedido durante las últimas semanas en este plano en el Congreso, la verdad, no tiene antecedentes. La oposición había sancionado 4 leyes que Milei vetó, pero solo pudo insistir con una, la que aumenta el gasto de la discapacidad, en la que todo el mundo está de acuerdo, obviamente. Llamativamente, el área en la que se conocieron explosivas denuncias de corrupción, como dijimos al principio, que afectan a la hermana del presidente, a Karina Milei. Una caja negra que se empieza a destapar en plena campaña. Y aunque no creo en las casualidades, habrá que esperar lo que dice la justicia. La espontánea coalición parlamentaria formada por kirchneristas, peronistas, la UCR, cívicos, trotskistas, provinciales y otros pasajeros de un arca en la cual los políticos se amontonaron para sobrevivir al diluvio, este diluvio libertario, no pudo, sin embargo, rechazar los vetos presidenciales al aumento de las jubilaciones, la moratoria previsional y la emergencia declarada para Bahía Blanca a causa de la catástrofe climática, que casi todos conocemos, ¿no? Bueno, en estos casos hubo sin duda un entendimiento tácito de la Casa Rosada con gobernadores, gobernadores que los opositores más encarnizados, o sea, kirchneristas y radicales, denunciaron en el propio recinto. Así como el dinero no huele, los ATN carecen de ideología. La moraleja, ¿cuál es? Los opositores no lograron la mayoría exigida por la Constitución para rechazar los vetos. En el Senado, en tanto, la oposición, abrumadoramente mayoritaria, como todos saben, sancionó proyectos que aumentan el gasto sin financiamiento genuino y rechazó 5 decretos que devolvían o reestructuraban organismos públicos superpoblados. La facultad para dictar 4 de esos 5 decretos le habían sido delegada al Ejecutivo por el propio Congreso, lo que ratifica, si hiciera falta, que cuando llegara el momento de recortar el gasto público, la dirigencia no afloja ni un centavo. Es decir, las cajas son sagradas. Y detrás de esto están. En los hechos, lo ocurrido en la fábrica de las leyes fue un absurdo institucional más. Diputados y senadores pretendieron manejar fondos arrogándose el poder administrador del Estado
Estado que la Constitución pone en cabeza del Ejecutivo, es decir, aumentaron gastos sin saber de dónde obtener los recursos. Un despropósito gatillado por un motivo insólito. La hermana del presidente había armado las listas de candidatos para octubre, purgándolas de radicales, de peronistas, de liberales, provinciales y de dirigencia de toda extracción que intentaba sobrevivir bajo el manto del oficialismo. Bueno, eso genera una enorme cantidad de heridos, ¿no? La armadora nacional del oficialismo y presidenta de la Libertad Avanza no aceptó a la casta, lo que derivó de manera inevitable en el aislamiento político del gobierno. Miren, de lo que se deduce que el Congreso va a seguir aprobando iniciativas contrarias a la gobernabilidad y el plan económico hasta que se produzca la renovación del próximo 10 de diciembre. Hasta el momento los gastos sin financiamientos aprobados por la oposición no produjeron daño económico relevante, solo un ruido mediático, pero para la instalación de las nuevas cámaras restan aún más de 3 meses. Eso será en diciembre. Y entre tanto, el gobierno deberá remar en el lodo, diría yo, hasta llegar a la orilla el último mes de su segundo año. Del resultado electoral dependerá en gran parte lograrlo. En un rato volvemos y vamos a hablar de lo que el presidente de la República en este momento está diciendo en un discurso casi transmitido por la mayoría de los medios. A una parte.